Ya les he dicho, no sé si les he dicho, les digo, el examen, personalmente no tomo el examen de memoria. Algunas preguntas son de memoria porque son básicas, pero muchas preguntas son de análisis. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. No sé si me quedé ahí. ¿Qué hacemos? Abro la puerta, ¿no? Cada vez que abre la puerta, quien se va a perjudicar son ustedes, no yo. ¿Por qué? Porque yo voy a partir la clase, abrir la puerta, va a haber el oxígeno es un elemento gaseoso que está en el aire y tiene una proporción del 21%, del 100% de las moléculas que están en el aire ambiental. 78% corresponden al nitrógeno, 1% a otros gases, y dentro de ellos está el dióxido de carbono, que es 0,03%. Es el aire. Cuando esas moléculas de oxígeno ingresan al organismo, se expresan mediante una fracción inspirada. Si hablo del oxígeno, la fracción inspirada está en relación al porcentaje de oxígeno del aire inspirado. Si el porcentaje es 21%, la fracción inspirada es 0,21. Si yo cambio el porcentaje de oxígeno del aire inspirado, puedo cambiar la fracción inspirada de oxígeno. ¿Y uno puede cambiar la fracción inspirada de oxígeno en un paciente? Sí, mediante la oxigenoterapia. Y ahí les puse el ejemplo de que si damos oxigenoterapia, una cánula vinazal de 1 litro por minuto, la fracción inspirada será de 0,24. 2 litros por minuto será 0,28, 3 litros por minuto 0,32, 4 litros por minuto 0,36, 5 litros por minuto 0,40 y 6 litros 0,44. Ya no se podrán más cánula vinazal con 6, 7, 8 litros porque solamente la fracción inspirada queda ahí. Luego usan sistemas de Venturi. Los sistemas de Venturi son oxigenoterapia, pero los sistemas de Venturi que van con una fracción inspirada de 0,24 a 0,50. Las máscaras simples dan fracciones inspiradas, fundamentalmente sí. ¿No se escucha nada? ¿Qué hago? ¿Será? Ahora sí. Ya, presten atención, ¿no? Bien. Además, todo lo que estoy diciendo ya lo dije. Así que no se ajusten tampoco. Les decía que la fracción inspirada entonces va variando dependiendo de que yo varíe el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. Ese porcentaje de oxígeno lo puedo cambiar con la oxigenoterapia, utilizando cánula vinazal, sistemas de Venturi, máscaras simples o máscaras con reservorio. Lo que es cierto es que yo puedo convertir el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado del 0,21 hasta prácticamente el 100%. O sea, si nosotros podemos respirar oxígeno puro al 100%, o sea, de 100 moléculas que recibo, las 100 son oxígeno. Ahí estoy respirando oxígeno puro y aire ambiental con 100% de oxígeno. Y por consiguiente, la fracción inspirada será de 1. Esa fracción inspirada se va a ir modificándose dependiendo del porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. La presión de oxígeno en la vía aérea va a depender de esta fracción inspirada de oxígeno, pero también depende de la temperatura corporal en relación a la presión de vapor de agua. A una temperatura corporal de 37 grados centígrados, la presión de vapor de agua es de 47 milímetros de mercurio, que le disminuye a la presión inspirada de oxígeno. Y el otro concepto que influye sobre la presión inspirada de oxígeno es la presión barométrica. Y ustedes saben que la presión barométrica se sustenta en lo que viene a ser la ley de Dalton, ¿no? Que viene a ser la presión barométrica. La presión barométrica no es otra cosa más que las moléculas que existen en una atmósfera sobre un cuerpo. Esa presión barométrica en una atmósfera es de 760 milímetros de mercurio. Por consiguiente, la presión inspirada de oxígeno es igual a la presión barométrica menos la presión de vapor de agua por la fracción inspirada de oxígeno. 760 por 47 por 0,21 que sale 713 por 0,21 sale 150 milímetros de mercurio. Esa es la presión inspirada. Y cuando esa molécula de oxígeno llega al alveolo, se va a convertir en presión alveolar. Y la presión alveolar es igual a la presión inspirada menos la presión de la arteria de CO2 entre una constante de 0,8. Eso sale 150 menos 50, 100 milímetros de mercurio. La presión alveolar de 100 milímetros de mercurio y una gradiente alveolar de 0 a 20, la presión arterial de oxígeno es de 100 a 80 milímetros de mercurio. Esa presión arterial es fundamental, se mide por las arteriales, pero de esa presión va a depender qué tanto se satura la hemoglobina con la molécula de oxígeno.
y ahí hablan de la curvalización de la hemoglobina. Con una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio en sangre arterial, usted satura la hemoglobina al 100%, en forma práctica. Pero recuerden que hay un chance fisiológico que es del 1 al 3%. Es un chance fisiológico. Si ustedes tienen una presión arterial de oxígeno de 80 milímetros de mercurio, saturan la hemoglobina aproximadamente al 97%. Si su presión arterial de oxígeno es de 60 milímetros de mercurio, saturan la hemoglobina al 90%. Y si su presión arterial de oxígeno es de 40, o la presión de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, usted satura la hemoglobina al 75%. ¿De acuerdo? Esos datos tienen que tener su nombre de una. ¿De acuerdo? Porque a partir de ahí viene su razonamiento. Muy bien. Y usted sabe que la presión arterial de oxígeno se mide con análisis de gases arteriales, que es una función arterial de la sangre arterial de oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Ok? Se mide con gases arteriales. Y la oxímetría de pulso se mide mediante un oxímetro, pero realmente toda desaturación se produce con una hipoxemia, pero no toda desaturación se produce con hipoxemia. Toda hipoxemia sí produce desaturación. ¿De acuerdo? Eso ya han visto varias cosas ahí. Lo otro que tienen que tener en cuenta es de que ese evento, cómo funciona mediante una función ventilatoria. ¿Eso qué significa? Que los quimioreceptores detectan los valores de oxígeno y CO2. Recuerden, cuando aumenta el metabolismo celular, consumen oxígeno como uno de sus tantos nutrientes. No solamente oxígeno, ácido fluorúrico, glucosa, etc. Además, oxígeno. Y cuanto más metabolismo celular existe, consumen oxígeno y también producen un desecho que es el CO2 que produce su ingreso, por la bioquímica. Ya han visto el ATP, el metabolismo aeróbico, etcétera, y que produce energía. Como desecho se produce CO2. Entonces, en la medida que yo consumo oxígeno, en la medida que hago actividad física, consumo oxígeno, produzco CO2. Esta disminución de oxígeno y esta disminución de CO2 es detectada por los quimioreceptores. Y estos quimioreceptores le dicen rápidamente al centro respiratorio, ya sea los periféricos o los centrales, le dicen al centro respiratorio que hay este consumo de oxígeno y produce por consiguiente en el organismo necesita oxígeno. Y entonces se produce el incremento de la frecuencia respiratoria y el incremento de la frecuencia cardíaca como respuesta a las hipoxemias o al consumo de oxígeno. Si uno lee el capítulo, por ejemplo, mecanismos compensatorios de las cosas hipoxémicas, uno obviamente dice, ¿no? Los mecanismos compensatorios de cosas hipoxémicas, ¿cuáles son? El incremento de la frecuencia cardíaca, el incremento de la frecuencia respiratoria, el desplazamiento de la curva de polarización de la hemoglobina a la derecha, la redistribución sanguínea, el incremento de la lipoproyectina, el incremento de la hemoglobina, el incremento del gasto cardíaco, la disminución de la gradiente alveolo arterial, la disminución del grosor de la alveolo capilar. O sea, hay una serie de mecanismos compensatorios frente a estas cosas hipoxémicas. Esos mecanismos se van a actuar, y cuando estos mecanismos logran compensar al paciente a la hipoxemia, entonces la persona solamente tiene una dificultad respiratoria. Pero si no logran compensar y la persona se mantiene en hipoxemia, ya hablamos de una insuficiencia. ¿Okay? Entonces, para que esto funcione, necesitan una vía respiratoria, un centro respiratorio que tiene dos núcleos, al menos el grupo dorsal y el grupo medular. Los núcleos de dar información, el centro respiratorio, análisis de información, centro grupúsculo frenico, el diafragma se contrae, disminución de la presión de la caja torácica y el aire se desplaza de un ambiente de mayor presión a un ambiente de menor presión. Al desplazarse el aire ingresan a la molécula del oxígeno, producen una presión que se traduce en presión expirada, presión angular y presión arterial. Los quimioreceptores detectan este componente y le informan al centro respiratorio. Al informar al centro respiratorio se producen movimientos y se da la mecánica pulmonar. Existen músculos inspiratorios y existen músculos expiratorios, básicamente. ¿Okay? Esa relación de la fuerza que se tiene con los volúmenes se llama compliance o distensibilidad o adaptabilidad pulmonar. Es una compliance.
Entonces, a mayor esfuerzo para que ingrese mi volumen, mi compuerta ha disminuido. A menor esfuerzo para que ingrese mi volumen, mi compuerta ha aumentado. ¿De acuerdo? Y eso es lógico, es simplemente lógico. ¿Okay? Eso se llama compliance, extensibilidad o analogía, que es totalmente contrario a la elasticidad. La elasticidad tiene otro concepto. La elasticidad es que tiene una propiedad elástica, es un cuerpo elástico. Cuando este pulmón le somete una fuerza como la contracción diafragmática, aumenta el tamaño del pulmón, pero mientras que está sometiéndose la fuerza de la contracción diafragmática, porque una vez que yo relajo el diafragma, el pulmón regresa a su posición habitual gracias a una fibra elástica que se encuentra en el intersticio. Muy bien, entonces la función ventilatoria lo que está haciendo es que garantice que las moléculas de oxígeno lleguen al alveolo y garantiza que las moléculas de CO2 que están en el alveolo salgan del alveolo hacia el medio ambiente. Esa es la función ventilatoria. Y la función ventilatoria tiene del centro respiratorio influenciado por los receptores general, por los receptores o por otros receptores, capilares, receptores periféricos, receptores de pasión, receptores de proprioceptivos de los músculos y tendones, los vasoreceptores, los termoreceptores, todos influyen sobre el centro respiratorio. ¿De acuerdo? Y se da la función ventilatoria por una mecánica pulmonar y se causa por sus incapacidades. Y ahí tienen el volumen vital, que el volumen respira, el volumen de acción respiratoria cuando está de mayor magnitud, el volumen de acción respiratoria cuando expulsan el aire y el volumen residual que se queda entre los pulmones a pesar de la expiración forzada. La sumatoria de volumen de las capacidades, ya se que tiene capacidad respiratoria, la sumatoria de volumen vital y volumen de acción respiratoria, capacidad funcional, la sumatoria de volumen respiratorio y volumen residual, la capacidad vital, la sumatoria de volumen vital, volumen respiratorio y volumen expiratorio. Y capacidad pulmonar, la sumatoria de todo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí los volúmenes y capacidades. Las presiones del sistema respiratorio son presiones, la pleura siempre maneja una presión negativa. Siempre, es menos 5, menos 8 centímetros de agua. Cuando hago una inspiración máxima, la presión de la pleura sigue disminuyendo más. Y cuanto más inspire, más negativa se hace. Y luego, cuando me voy a un evento respiratorio, esa presión se reduce y vuelve al valor basal que es menos 5 menos 4. ¿Existe una presión que me hace la presión transpulmonar? Sí. No se puede escuchar muy bien la interferencia. ¿Qué puedo hacer? Baja de volumen. Ya, existe una presión. Ay, ya no. ¿Usted apagó el micrófono, profesor? Que alguien me haga por la última. ¿Usted apagó el micrófono, profesor?